Bienvenidos amigos amantes de la programación. Hoy día estamos comenzando con lo que es los métodos avanzados de arreglos. Entre ellos tenemos filter, map y reduce. En sí, vamos a comenzar con el primero, que es filter. En el método de filter se crea un nuevo array, más que todo para que pasen una prueba implementada como para filtrar, para comenzar a sacar todos los elementos que cumplan una condición en la función callback. Aquí tenemos la sintaxis, aquí hay array, la función aquí es el filter, que indica a quién estamos comenzando. Acá el elemento, acá hay dos opcionales, como vamos a observar aquí de las propiedades. Callback es una función que ejecuta el index, también es una opcional. El elemento es muy importante, que se está procesando, y la array también es opcional, ¿no? Y el disart tenemos que es un valor que se usa como dis dentro de la función call. Entonces aquí vamos a comenzar avanzando a nuestro estudio code. Ya ingresando ya a nuestro editor de código, aquí tenemos el ejemplo básico de un filter. Por ejemplo, aquí tenemos una constante que tiene como un arreglo de 1 hasta 6 de números consecutivos. Y acá tienes, ahí vamos a igualar más que todo a números pares que vamos a filtrar. Dentro de lo que son los arreglos de 1 a 6 vamos a filtrar los números. Y acá tiene una variable interna que es el número aquí. Y acá vamos a dividir entre 2, teniendo en cuenta que debe ser diferente a 0. ¿Qué significa? O sea, que no diré que sean iguales a 0. Entonces, de esta manera, si cumple esta condición, entonces entra a la lista de elementos del nuevo array. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Refrescamos y ahí está, el 2, 4 y 6. A ver, pero aquí estamos diciendo los números pares. Pero en este caso vamos a chequear o vamos a ver lo que se habla de que no cambia el arreglo inicial. Por ejemplo, si yo le pongo números, entonces fíjate muy bien, ahí está, pongo enter aquí, sigue siendo del 1 al 6. Pero si yo veo de que estamos hablando de los números pares, la cosa es diferente. Ahí está, no ha alterado para nada lo que es ¿no? El arreglo inicial, y solamente te saca el nuevo arreglo de números pares. En este ejemplo básico de lo que es filter. Bien, aquí tenemos otro ejemplo acerca de lo que es filter. Y aquí estoy formando más que todo una constante, un arreglo en donde tiene como elementos hola, la palabra hola, adiós, JavaScript, mapa y filtrar. Y estoy formando aquí más que todo el método filter, en donde acá estoy igualando a palabras largas, en donde cual estoy usando el array, o sea, las palabras, filtrar las palabras, utilizar el elemento indicado, que es la palabra que va a estar representada por cada uno de los componentes del array, y aquí el índice, que el índice viene a ser el 0, 1, 2, 3, son los valores numéricos que completan o que tienen en propiedad la array. Entonces acá, esto que está aquí es como más que todo callbacks, o sea, la función. Y en la función que le estoy pidiendo con estas dos variables, en esta variable estoy poniendo acá procesando palabra. ¿Qué palabra? La que está quedando como hola, por ejemplo, en índice 0. Entonces, acá hay una condición, return. Vas a retornar si la palabra que está aquí, punto length, significa mayor a 5. Si esta palabra tiene más de 5 letras. Entonces, de esta manera, si no cumple esta condición, entonces no lo va a tomar en cuenta para que entre a la constante de palabras largas. Entonces, si no cumple, entonces si es menor a 5, por lo tanto no se le va a tomar en cuenta y pasa a la siguiente, que es adiós. Y si no cumple, pasa a la siguiente, que es JavaScript. Entonces, procesando la palabra JavaScript, ¿en qué? En el índice, acá sería 0, 1, 2, índice 2,
y acá retorna, ¿no? Cumplió, entonces se le va a tomar en cuenta y por eso está el ejemplo ya por antemano avisado que va a decir JavaScript. Y en el caso también de filtrar, mapa no cumple, ¿no? En la condición, sino el que cumple es filtrar. Entonces lo que vamos a tomar en cuenta es estos dos resultados, o sea, estas dos letras. Esto va a tener que ser cierto, entonces refrescamos y ahí está. Entonces acá está el resultado. Por lo tanto, ya vamos a alargar para que se observe mejor. Y en este caso, por ejemplo, procesando palabra hola en el índice 0. Y ahí está. Adiós en el índice 1, 2, 3, 4. Siempre comenzando de 0. Así estamos hablando de los índices. Y acá está lo que hemos puesto de palabra. La parte textual, ¿no? Procesando palabra. Y acá cada uno de ellos son los elementos de cada uno del arreglo anterior. Acá este es el nuevo arreglo que hasta aquí. Por ejemplo, cómo darnos cuenta que cumple con lo que estamos mostrando, que no ha cambiado. En realidad no lo ha cambiado. Voy a borrar aquí. No lo ha cambiado. Por ejemplo, si yo pongo la palabra palabra, no lo ha cambiado. Sigue siendo los mismos elementos. Hola, adiós, JavaScript, mapa y filtrar. Pero forma otro que es palabras largas. O sea, si yo pongo palabras largas, entonces ha formado un nuevo arreglo. El caso de filtrar, para que puedas utilizar este método, necesitas igualar a una nueva variable que debe tener un nuevo resultado, no alterado el arreglo anterior. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya tenemos dos ejemplos acerca de filter. Ahora pasamos a lo que es el método map con dos ejemplos básicos y después vamos a continuar con reduce. Muy bien, aquí estamos ahora en el caso del método avanzado para arreglos map, ¿no? ¿Qué hace? Aplica una función a cada elemento y devuelve un nuevo arreglo. Aquí tenemos la sintaxis, array map, callback, ¿no? Una evaluación recurrente, un index y un array, un disart. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente, la descripción de los parámetros a los cuales es una función que se ejecuta para cada elemento del array que recibe los siguientes argumentos. El valor actual que se ha procesado es el valor recurrente y ahí tenemos el índice opcional. Por lo tanto, aquí vamos a pasar a nuestro vamos a pasar a nuestro Visual Studio Code. Bien, en este segundo ejemplo de map, ahí tenemos, también hemos puesto un arreglo de nombres donde está Ana, Luis y Juan. Y bueno, en realidad ahora vamos a utilizar otro elemento más en función a lo que es el array. O sea, en pocas palabras, por ejemplo, el index o índice hemos puesto acá. Acá este sí es obligatorio, ¿no? El valor recurrente y acá es el índice. Sabe muy bien que cuando hemos hecho el anterior, por ejemplo, comenzaba el índice de 0, 1, 2 y así sucesivamente. A pesar de que acá hay 5 elementos, comienza con 0. Pero para que podamos hacerlo de manera más, vamos a borrar esta parte, tienes que darte cuenta que comenzamos agregando al índice. Para que no comience con 0, debe ser con 1. Entonces ahí le ponemos punto nombre, ¿no? Con qué nombre se está comenzando a mencionar. Acá se va a imprimir, ¿no? Acá se va a imprimir y lo que va a salir es lo siguiente. Va a salir Ana, punto 1, 2 Luis y 3 Juan. Eso es lo que va a tener que salir. Vamos a refrescar. Por ejemplo, refrescamos acá y es lo correcto aquí. Fíjate muy bien, 1 es Ana y eso que está entre comillas, 2 es Luis y 3 es Juan. ¿Qué pasaba si yo no le ponía nada? Por ejemplo, si yo ponía así nada más tal cual, entonces las cosas hubieran sido diferentes. Ahora refrescamos y de hecho 0 es Ana, 1 Luis y 2 es Juan. De hecho que sí, o sea, en pocas palabras, cuando hablamos de índices y eso que estamos hablando de un arreglo, siempre va a comenzar con 0. Por eso se le ha tomado en cuenta que esto debe sumarle 1, ¿no? O agregarle 1. Entonces aquí sí corresponde a lo anterior. Ahora, podemos hacer muchas cosas más con esto, ¿no? Esta es la forma básica en donde cumple una función
utilizando la parte del índice. A ver, por ejemplo, es lo mismo si yo le pongo, por ejemplo, entre comillas, en el caso de Pedro, por ejemplo, ¿no? Pedro, eh, acá vamos a correr, solamente hemos cambiado esta parte, ¿no? Entonces ya lo que va a salir es un número 4, porque somos 4 elementos. Esas es obvias razones. Aquí ya le estoy cambiando y aquí ya está con número 4 Pedro. Y hago aquí, ahí está 1 Ana, 2 Luis, 3. Pero de hecho que de la parte interna el índice siempre en el caso de la consola lo va a poner como de 0, ¿no? Y bueno, es algo que es obvias razones. Pero también, como te iba diciendo acá, eh, también cuando hablamos de nombres, mantiene, o sea, si pongo nombres, así como lo he hecho el cambio, se mantiene Ana, Luis, Juan y Pedro. Y si yo lo pongo nombres con índice, entonces aquí o enter y me sale eso, ¿no? Índice 1, índice 2, índice 3. Y esta es la manera como se está utilizando el map. O sea, se utiliza más que todo un tipo de una función para que complete a utilizarle en cada elemento entre comillas, ahí está. Entonces ya estamos viendo del caso de filter y map. Ahora pasamos al siguiente paso, que es reduce. Aquí en lo que es métodos avanzados para arreglo reduce, acá, ¿qué es lo que hace? ¿No? Reduce un arreglo a un único valor. No está entregando un arreglo completo como los anteriores, sino está haciendo un único valor. Por lo tanto, acá tenemos ¿no? la sintaxis, donde ahí está reduce, callback, acumulador, valor recurrente, un index, un array. En cada uno de los casos, la descripción de los parámetros, en los cuales el acumulador, ¿no? que guarda el resultado de la operación previa, y tenemos un valor recurrente. Ambos casos son importantes aquí. El que es opcional es el index y el array, ¿no? Claro está que el callback viene a ser una función a la que nosotros vamos a utilizar generalmente usando la función fletch, ¿ya? Entonces pasemos a un ejemplo en nuestro editor de código. Bien, aquí tenemos un ejemplo acerca de la utilización del método reduce. Y aquí tenemos, por ejemplo, una constante de un arreglo de números, a los cuales tenemos del 1 al 5. Bueno, acá este del anterior vamos a limpiar. Y acá vamos a hacer una operación básica que es suma total de números. Entonces, acá vamos a notar o vamos a observar lo que va a tener en función de lo que tenemos acá. Acá el array tenemos el reduce, aquí la función, acá tenemos quién va a ser el acumulador, ya lo hemos puesto ya normalmente como se dice acumulador, y el valor actual o el valor que va a usarse. Hay algo que tienes que poner o darte cuenta que esto sí es importante, o sea el valor inicial acá te vas a poder poner, mientras acá yo lo voy a arreglar en función a lo que está para que te des cuenta mejor. También puedo ponerlo a ver si alcanza, a ver, para que dé forma un ratito. No dio forma aún. Ya, puedo ponerlo un poco más al costado para que se note mejor. Ya, listo. Ya, entonces para que se den cuenta de que aquí se den cuenta más que todo que corresponde al valor, ¿no? O corresponde a lo que tenemos señalado. Por ejemplo, acá está array, acá el array viene a ser ¿qué cosa? En números. Acá está, se utiliza o se invoca la palabra reservada reduce. Acá se pone, el callback viene a ser la función que va a estar representado por dos entradas. Este paréntesis ya, o esta función flecha ya está haciendo entrada de dos, ¿no? De dos valores, como es el acumulador y es el valor actual o el valor que va a utilizarse. Entonces
En este caso el acumulador acá va a comenzar ¿con qué valor? Con valor 0. El acumulador comienza con valor 0 y el valor actual aquí corresponde al valor número 1. Valor actual es el valor recurrente de cada elemento del arreglo que está aquí. El valor actual vale 1. Entonces de esta manera va a ser la sumatoria. Ya de antemano también estamos dándole a entender que va a valer 15. Y entonces vamos a recorrer, ¿no? Vamos a cargarlo aquí y ya saben que el valor es 15. Ya por obvias razones ya hemos mencionado de que si yo le pongo por ejemplo acá un valor adicional como es 6,7, entonces esto ya es genérico, ya es genérico, ya no va a ser el valor de 15, va a ser otro valor, pero en sí vamos a cargar y de hecho de que aquí está el valor de 28. Entonces este es generalmente lo que se va a utilizar. Ya siempre no está de más poner qué valores tiene. Aquí actualmente ha cargado con 7 valores, ¿no? Y en el caso de la suma total, ahí ya tenemos el valor de 28. ¿Te has dado cuenta que el método de reduce, mira, no te está botando un arreglo, te está botando qué cosa? Un valor resumido que represente todo lo que está aquí, está reduciendo. Entonces ya hemos tenido el filter, tenemos el map, ahora tenemos reduce. Ahora lo que vamos a hacer otro ejemplo más para pasar entonces a la combinación tanto de los tres métodos para ver cómo interactuamos con cada uno de ellos. Ya, entonces pasamos al siguiente. Bien, ahora en este caso, en esta última parte de lo que es reduce, vamos a primero en antemano darte cuenta de que aquí está puesto una constante de frutas, que hay varios, ¿no? Varios elementos que están repetidos, y también aquí utilizando un contador que va a ser la reducción, ¿no? Por ejemplo, este reduce de fruta, ¿qué significa? Voy a reducir en un valor un arreglo de frutas en los cuales va a haber un conteo, un contador. Para ello, ¿cómo es la naturaleza o cómo se forma o cómo se interpreta? Porque acá, por ejemplo, aquí en el caso del acumulador, el acumulador, si yo pongo de esta manera y yo pongo de esta manera es indefinido, ¿sí o no? Pero yo lo que voy a hacer, el acumulador, en el caso del acumulador, yo le voy a dar un valor tal como está aquí, un valor igual a un objeto vacío, ya un objeto vacío del acumulador, porque acá yo le estoy poniendo también tal cual va a comenzar, y la fruta lo voy a igualar como un string en el cual va a ser manzana. Ahí está. En este caso pongo fruta igual a manzana. Ya, partiendo de ahí. Ahora, pero si te has percatado, si yo vamos a ver un poco acerca de lo que es la sintaxis de esto, ¿no? El array viene a ser las frutas, el reduce vamos a reducir, callback va a ser la función, que va a estar en la función flecha, el acumulador, tantos dos, ¿no? Variables que van a estar ahí obteniéndose, un index que todavía no es opcional y aquí también en esta parte la raíz opcional, ¿no? Entonces la inicial, el valor inicial que se va a tomar acá va a ser en función del acumulador. Entonces, si te has percatado acá, por ejemplo, si voy a poner acá un acumulador, por ejemplo, y yo lo pongo, digamos, entre corchetes, así digamos, fruta, entonces acá de hecho que te has dado cuenta que es indefinido, o sea, aquí no hay vuelta que darle, que es indefinido. Lo que tendría que darse cuenta más que todo es que ahora, ¿cómo hacer esto? O cómo darle valor o darle número, porque fíjate, aquí este acumulador es un objeto y la fruta es un string. Y yo quiero darle, digamos, a esto del acumulador en función de lo que es acumulador,
acumulador, pero con un índice aquí que sea de fruta, ahí siempre se me pone de esta manera, fruta, que es un string, pero que a la vez me va a identificar, yo lo voy a igualar entre paréntesis como una especie de, digamos, selección, ¿no? Acumulador, y continuar con la fruta, cerrar y poner así, digamos así, 0, ya, y le voy a agregar más 1, listo. Fíjate muy bien, hay algo que acá en la consola más que todo te vas a dar cuenta. Digamos, sabemos que el acumulador fruta es algo indefinido, fruta indefinido, pero le vamos a tener que dar un valor, un indefinido o un 0. ¿Cuál de los dos va a tener que optar? Va a tener que optar por el 0. Entonces, como 0 y 1, entonces el valor del acumulador fruta entre corchete fruta va a ser el valor de 1. Si vuelvo a darle de nuevo, ¿no?, ese valor, voy a ponerlo más al costado, entonces si vuelvo a hacerlo de esta manera, se va a volver 2. Y si vuelvo a ponerlo, va a ser valor de 3. De esta manera se llega a comenzar a acumular a pesar de que comenzó como indefinido. Este es un digamos, artificio que se está haciendo para que pueda intervenir los valores y que comience a estar, ¿no?, variando. En el caso de esto del reduce esta fruta, y algo que tienes que darte cuenta aquí en la consola, en el caso de la variante fruta, si yo le he puesto la valor de la fruta manzana, se queda con el valor de manzana. Y cuando yo hago esto de este acumulado, este contador, aumenta, pero en el caso de ¿qué cosa? De manzana. Pero en el caso de acá, de esta función reduce, esta fruta no va a ser siempre manzana. Pasa al siguiente elemento porque es un método, como naranja. Entonces, acá de frente se pone como naranja viene a ser como un indefinido, se convierte, ya no es manzana, es fruta, y como es indefinido, entonces se convierte indefinido o 0. Indefinido o 0, opta por 0 y le agrega 1. 0 más 1 es 1, entonces ahora el acumulador, digamos naranja, ahora va a tener valor de 1. Y si hay otra vez naranja, va a seguir con lo mismo. Va a agarrar naranja más 1, 1, 1, 2. Y ahora acumulador naranja va a ser 2. O sea, aquí en este caso del terminal de la consola, la fruta no nos permite hacer una variación. Voy a tener que hacer una variación para que después hacer conteo. Por ejemplo, yo les voy a poner aquí, me he acumulado con manzana 3, pero si yo ya lo cambio a fruta, ya no le pongo naranja, yo le pongo, por ejemplo, fresa, ¿no? Pero fresa debe estar como string por si acaso, como string para que pueda ser dable, ¿ya? Ahí está. Entonces pongo fruta así y fíjate muy bien. Y si yo lo pongo, por ejemplo, en el caso del acumulador fruta, ahora ya la fruta no es lo que antes era, ¿sí o no? Lo que era manzana, ya es fresa. Por eso se convierte que indefinido. Pero si yo a este indefinido lo hago esto, ya como ya la fruta es fresa, lo agrego, pum, aquí, ya ahora este acumulador fresa se convierte en valor 1. Entonces, si yo vuelvo a decir que el acumulador, solamente acumulador, como ha pasado de un string, fíjate muy bien, acá hay 3 manzanas y una fresa. Fíjate muy bien. Entonces, en el caso de la consola, solamente puedes hacer una variación de manera manual. En cambio, aquí en este método, el cambio de la fruta es ya de manera automática. Y por ende, entonces te das cuenta de que va a variar. Por ende, por ejemplo, ahora, ya te has dado cuenta, ¿no? Que al borrar todo esto, voy a borrar. Y en el momento de refrescar, de hecho que obvias razones va a salir como vemos antemano esto, ¿no?
manzana 3, ¿cuántas manzanas? 1, 2, 3 manzanas, 2 naranjas, 1, 2 naranjas y una pera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Esto ha sacado como un contador. Contador. Este contador, ¿no? Ya está grabado. Contador como un objeto. Un objeto como un elemento objeto. Y en el caso de la fruta no ha variado. O de las frutas no ha variado. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo manzana, naranja. No ha cambiado el valor de la raíz. O sea, de los arreglos de la constante fruta. ¿Ya? Solamente ha sacado, ha transformado, de hecho, de que esto reducir, como el ejemplo anterior, lo ha reducido a un valor o una cantidad numérica, o también le puede reducir a una cantidad objeto. Este objeto, un objeto que pues adentro tiene elementos como manzanas, naranjas de esta manera, ¿ya? Entonces es importante identificar el trabajo interno que tiene esto, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, si yo ya borro aquí, si yo no pongo 0, si yo le pongo, por ejemplo, 3, a ver, supongamos que parto de 3, ¿ya? Parto de 3 y refresco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si yo parto de 3, entonces de manzanas, yo parto 3, 4, 5, 6. Ya estoy partiendo 6 manzanas, 3, ¿no? 4, 5, ya son 5. Y peras, 3, 4. Viste, fíjate muy bien, ¿no? Acá todo depende de qué valor estás tú comenzando a denotar. ¿Sí o no? Que de qué valor estás comenzando a denotar. Y si te has dado cuenta, si tú tienes un valor, por ejemplo, partes de 3, va aumentando, aumentando, aumentando. Entonces, ¿cuál es la opción de la máquina? La opción de la máquina, si es indefinido y un valor, indica un valor. Y si es, por ejemplo, un valor numérico, por ejemplo, acá es un, digamos, indefinido 3. Si este es un 3 y 3, sigue siendo 3. 3 o 3 sigue siendo 3. Si este es un 4 o 3, va a querer siempre con el mayor 4. 4, ¿no? Más 1, 5. O sea, de esta manera te has dado cuenta de que este es muy, ayuda bastante en esta manera de poder hacer un conteo, ¿ya? Más adelante vamos a verificar y vamos a utilizar de manera consecutiva todo esto. Continuamos entonces ya con la siguiente gama de ejercicios. Eso es todo. Nos vemos en la siguiente edición. Nos vemos. Bye bye. Cuídense. Hasta luego.